Y saqué par de diseñitos. Brother, cuando te digo diseño, ¿sabes dónde hice los diseños? En Word. En Word, hermano. De ahí fueron como unos 6 a 10 meses aproximadamente que fue así, chuzo, ensayo de error, ensayo de error, veía videos. ¿Cómo yo aprendí esto? En YouTube, hermano. Apunta a YouTube. Apunta a YouTube. Apunta a YouTube Autodidacta. autodidácticamente. Ey, ese segundo cliente fueron como 200 camisetas. La bestia. Tuve... O sea, tú me estás diciendo que tú Serio, pasaste de serio, un serio. pedido chiquito a que Sí. tu segundo cliente Fueron fueran como 200 200 camisetas, piezas. porque eran como 5 o 6 diseños diferentes. Y cada diseño era como 25 camisetas. Entonces, con brocha normal, una pinturita que compré en alguna tienda de estas pinturas textiles. Pero eso fue como lo que me generó esa chispa, esa curiosidad de que, ok, ¿cómo más? De que ¿De eso qué te forma llamaba la profesional se puede hacer esto? Y el ¿De tiro me dónde salió por la viene? culata. Y entonces tuve que manejar Uber por 6 meses. Wow. Sí, manejé Uber por 6, 7 meses. Hey, qué sopa, gente. Hoy estamos en el episodio número 6 del Muse Podcast. Y el invitado especial del día de hoy es Jeremy Fábrega, de Top Level Print Shop. Mi nombre es Jeremy Fábrega. Yo tengo un negocio de serigrafía textil. Para personas que quizás no conozcan un poco del tema, básicamente son impresiones textiles, así como ven aquí a mi derecha. Tranquilo, tranquilo. Entonces, cuéntame un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Yo tengo 27 años de edad. Pues mayor parte de mi vida me crié en el área Parque Lefebvre. Estudié en el colegio IPA, Instituto Panamericano. Ahí me gradué, chévere. En lo que es la carrera universitaria, fui a diversas universidades, a varias universidades. Ok. Fui a 3 universidades, la Nacional, USMA y la Universidad Interamericana, la UIP. Mi historia comienza un poco, o sea, perdón, de cómo yo empecé mi negocio, empieza en el año 2019. Ok. 2019. Para ese tiempo, yo trabajaba en la empresa privada. Yo tenía un trabajo normal, un trabajo 9 a 5, como todo el mundo le dice. ¿A qué te dedicabas en esos entonces? En ese momento yo trabajé en Dell, la empresa de computadora. En ese momento trabajaba en Dell, Pero Dell, la que está ahorita en Panamá Pacífico. ¿Trabajabas allá? Sí. Ok. Todavía están allá, hasta donde tengo entendido, Sí, creo que sí, siguen sí. estando en Panamá Pacífico. Yo trabajaba allá. Ese fue el momento de mi vida en que me surgió esta idea de, o sea, como de empezar un negocio de serigrafía textil. Ok. Eso no fue una idea que me vino a la cabeza de un momento para otro. O sea, ese tiene su paso a paso. Ajá. Para allá es para donde quiero ir. Ujú. O sea, cuéntame un poco de ti, de ese pasado. O sea, ¿cómo era tu vida cuando trabajabas allá en Dell? ¿De dónde nació como esa mentalidad emprendedora? ¿Cuáles fueron como las primeras ideas que te llevaron a entonces formar el negocio? Claro. Yo toda mi vida siento que he tenido como ese, ¿sabes? Como ese pensamiento, ese sentir interno de uno que dice que como que en algún momento de la vida a mí me gustaría como tener algo propio, pues. Me gustaría hacer algo por mí y no tener que depender full de un negocio, perdón, de un trabajo, un empleo como tal. Pero no siempre tuve esta idea. Eso es falso. Sabes que uno puede tener esas ganas como de querer hacer algo por uno mismo, pero tú no sabes qué quieres hacer Claro, al todavía. final no sabes Es qué. una investigación bien profunda que uno tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Mi persona siempre ha sentido como una pasión por lo que es el mundo de la moda, la ropa, o sea, la moda urbana, etcétera. Y bueno, para el tiempo que yo trabajaba en Dell, yo siempre me vestía así como me ves vestido ahora mismo, que Ok. si chaquetas, pantalones, accesorios, cosas así. Ese ha Bien sido urbano, bien bien urbano. urbano. Ese ha sido mi estilo toda la vida. Claro, de vez en cuando uno tiene que adaptarse para una ocasión casual y todo Claro, lo demás, es pero lo uno normal. naturalmente es así. Sí. Entonces, yo cuando trabajaba en Dell, esta era mi forma de vestir. Claro, un poquito más reservada porque al final del día es un empleo como tal, pero yo siempre trataba de tener como algo distintivo mío. La gente sabía eso, mis compañeros de trabajo lo notaban. En su momento, a mí también me gustaba pintar. Siempre me ha gustado lo que es el arte. Ok. Yo pintaba. Muchos años atrás ya no lo hago porque, bueno, el negocio, sabes, que ocupa la mayoría del Ocupa tiempo de bastante uno. tiempo, sí. Pero hubo una época de mi vida donde a mí me gustaba pintar. Con todo, con pilotos, lápiz de color, pintura, acrílica, etcétera. De hecho, yo estudié diseño gráfico y esas eran las materias que yo más disfrutaba, pues, cuando eran materias que había que hacer trabajos, cuadros, pinturas, cosas así. Esas eran las que yo más disfrutaba. Ok. Entonces,
mis compañeros de trabajo en ese entonces sabían eso, que a mí me gustaba pintar. De vez en cuando les mostraba cosas que yo hacía. Y tú sabes las zapatillas, las Air Force, las Air Force Ajá. 1. Tú sabes que, Las bueno, no más hay comunes, la exacto, las clásica. clásicas, las OG. Yo tenía como 2 o 3 pares, no recuerdo el número exacto, que yo había pintado yo mismo en ese entonces, 2018, 2019. Y yo las llevaba al trabajo, o sea, me las ponía pues, las Ujú. usaba y me las ponía. Y la gente lo veía, entonces como que la gente se iba dando cuenta que a este pelado le gusta pintar, le gusta la ropa, etcétera, etcétera. De un día para otro, yo me compré un abrigo que venden, sabes que las empresas grandes tienen como su esquinita de kiosquito de que venden que si La merch tazas, de la empresa, plumas, ajá. un lanyard, cosas así. Yo me había comprado un abrigo de la empresa, pero un abrigo sencillo, claro, un abrigo corporativo que vende todo el mundo. Claro. Una compañera de trabajo muy curiosamente me comenta, me lo dijo, yo sé que ella me lo dijo de forma jocosa, pero yo me lo tomé en serio. Ella me comenta que, oye, ¿por qué no pintas ese abrigo? Porque de verdad que era un abrigo súper plain, o sea, sencillo, era negro y ya, más nada. El Ajá. loguito El aquí logo de la pequeño, empresa y di que te fue bien. pare de contar. Ella me lo comenta de forma jocosa, pero yo me lo tomo muy en serio y lo pinté. Lo pinté, de hecho, por ahí tengo fotos que, bueno, tendría que sentarme Sí, a sí, sí. escarbar años de archivos, pero lo pinté y ese proceso yo lo disfruté bastante, o sea, porque yo me puse a buscar ideas de qué le pintaba, de qué color lo pintaba, cómo lo pintaba, más que nada, esa era la parte como que más importante para mí, Claro. qué forma yo podía hacer para pintar el abrigo correctamente y que quedara bien, ¿no? No que quedara feo. La cosa es que, bueno, me puse a investigar métodos que habían para decorar ropa, para pintar ropa, para personalizar ropa. Hay muchos métodos que si bordado, hoy en día está lo que se llama DTF, que vinil, etcétera, etcétera. Yo di con la serigrafía. La serigrafía de todos los Ok. métodos que te acabo de mostrar, honestamente, es el más complicado, o sea, el que lleva como que más trabajo. Sí, eso es Pero toda una demencia. Viste el pulpo y la vaina y... exactamente, el que más maquinaria requiere. Pero ese fue el que a mí, por alguna razón, me llamó la atención, me captó, o sea, me generó esa intriga. La cosa es que, bueno, de momento que pinté el abrigo, o sea, ese abrigo lo pinté con brocha normal, una pinturita que compré en alguna tienda Ujú. de estas pinturas textiles, pero eso fue como lo que me generó esa chispa, esa curiosidad de que, ok, ¿cómo más, De que de eso qué te forma llamaba la atención. profesional se puede hacer esto? Entonces ya ahí me puse a investigar, me fue llamando la atención poco a poco, hasta que llegó el momento que yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame comprar 2 que 3 cositas que se necesitan, o sea, los insumos que se necesitan para realizar este tipo de trabajo y empezar a practicar a ver qué ocurre, a ver si me va bien, si logro como entender el proceso, porque es un proceso bien extenso. Y bueno, eso fue lo que hice. Eso fue para el tiempo, como te digo, 2000, ya era como 2020 más o menos. De ahí fueron como unos 6 a 10 meses aproximadamente, que fue así, chuzo, ensayo de error, ensayo de Ok. error, ensayo de error, veía videos. ¿Cómo yo aprendí esto? En YouTube, hermano. Apunta a YouTube. A punta de YouTube. A punta de YouTube, Autodidacta. autodidácticamente, ensayo de error. Practicaba. Mi abuela tiene un salón de belleza y en la parte de atrás del salón de belleza ella tiene un depósito vacío, que era un depósito, un almacenamiento. Y yo me metí ahí con las 3 cositas que había comprado, iba practicando. Eh, Poco a poco me iba llamando más la atención, perdón. Y bueno, poco a poco yo iba adquiriendo que si materiales nuevos para poder ir realizando el proceso debidamente, pues. Ajá. Porque sabes que al inicio cuando uno empieza, las cosas uno las hace Uno lo muy hace ahí caseras, como puede, como exacto. pueda. Pero así fue, pues, así me fue generando esa curiosidad. Poco a poco fui adquiriendo equipo, comprando tintas, comprando... Me acuerdo que cuando empecé, eh, las tintas, o sea, cuando digo tintas me refiero a lo que va impreso en la Ok. camiseta. Cuando empecé, yo tenía como 3 tintas, Que hermano. a todo esto, para las personas que nos están viendo, estos suéteres que están aquí, Correcto. los trajo Jeremy. Entonces no sé si quieres mostrarlos, hay una pequeña pausa y mostrarlos Claro rapidito. que yes. Yo te traje aquí algunos de los proyectos más recientes, pero que también o sea, yo me siento más orgulloso del resultado final, pues. Por ejemplo, este fue un trabajo que hice hace como 2 meses para un evento que hubo en el autódromo para el grupo Hedfa, que bueno, las personas en Panamá o no sé, en otros países que estén metidas en el mundo automovilístico, quizás reconocerán a grupo Hedfa y la marca Nancan. Entonces, este fue un evento que hubo en el autódromo en enero de 2026 y bueno, estas fueron las camisetas que hicieron y quedaron bien bacanas. Duro, duro. Ese es un R34, si no me equivoco, y un Supra. Y un Supra, correctamente, sí. Para la gente que sabe de carro, pues. Sí, sí, sí. Entonces, por el lado de acá,
Déjame, ayúdate ahí a girarlo. Ahí estamos. Del lado de acá, pues la gente también que le gusta el rock y demás, esto es una banda de aquí de Panamá que se llama Komodo, que bueno, perdón, el diseño como tal es un dragón de Komodo. Es un diseño, a mí me gusta mucho porque si lo ven de cerca, pueden observar que tiene bastante detalle y bueno, todos esos detalles se lograron imprimir, o sea, bien y el resultado final, o sea, se ve bien brutal. Sí, es un resultado de que tú te sientes orgulloso de haberlo hecho. Exactamente, exactamente. Ok, vamos a seguirle dando la vuelta para ver por Aparte acá. de ese, perdón, tengo ese trabajo que, este es un poquito más viejito, puede tener como unos 10 meses, pero esa es otra cosa que yo digo, que el trabajo puede tener 10 meses, un año, 2 años, y ahí está, parando firme, como dice Esa panameño, es. parando firme, la calidad se mantiene, la tela se mantiene, la impresión como si lo hubiera hecho ayer, y bueno, los colores vivos, todo, un acabado profesional. Brutal. Y por último, este que está aquí un poquito más abajo, vamos a ver si lo podemos sí. sacar. Sí, dale ahí. Bueno, para la gente que conocerá la banda, señor Loop, Sí, este si quieres, trabajo... muéstralo acá a cámara para que sea directo. Correcto. Aquí. Este trabajo se... Ahí. Este trabajo lo realizamos el año pasado, en septiembre del año pasado, para el Festival Madre Tambor que ocurre aquí en Panamá, en la Centro de Convenciones Amador. Bueno, la banda me contactó para hacer... Eran 2 diseños, este y otro más, pero que bueno, no lo traje desafortunadamente. Pero sí, ese es el trabajo que yo realizo y bueno, uno de los proyectos de que más orgulloso me siento al sol de hoy. Qué duro, bro. Entonces, déjame acomodarlo aquí. Ajá. ¿Cuál es el que estaba adelante? Puedo poner cualquiera. Sí, este. Sí, que creo que es el que queda como más... Ahí. Más centrado. Ajá. se ve Entonces, bien. ok, vamos por partes, de todo lo que me has contado un poco. Ujú. Ok, la primera pregunta, yo siento que viene de más atrás. O sea, tu niño pequeño, tu Jeremy de la escuela. O sea, ¿quién eras tú antes de todo esto? Me contaste que trabajabas, pero ¿cuáles fueron como tus primeros trabajos? Cuéntame más de tu lado familiar Ok, y de tus pasatiempos en ese momento. claro. Yo de pelado, o sea, yo siempre he sido, o sea, como estoy ahora mismo, pues he sido relajado. Siempre me he considerado una persona extrovertida, no como que muy extrovertido, pero lo necesario, pues, ¿sabes? Una persona que no tiene pena a En las la mitad, cosas. ahí. Ahí, exacto, como en intermedio. Una persona que no tiene pena a las cosas, de hablar, de hacer, de arriesgarse a hacer cosas que precisamente de arriesgarse, por eso que estamos aquí hoy en día, incluyéndote a ti, porque eso es parte de lo que Así es. de las actitudes que uno necesita para lograr hacer algo en la vida, pues arriesgarse a hacer las cosas independientemente del resultado final. Yo siempre he sido así extrovertido, chill, no soy una persona problemática. Mis amigos saben que yo soy así, toda la vida he sido tranquilo. Soy bromista, o sea, me gusta molestar, ¿sabes? Relajo, etcétera, pero con respeto, claro, obviamente. No, claro. Con respeto. De pelado fui así, de grande sigo siendo así y bueno, muy probablemente seguiré siendo así toda mi vida. Familiarmente, bueno, mi parte familiar es un poco como diversa, pues, porque gracias a Dios yo tengo o sea, todos mis familiares cercanos están vivos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mis papás, mis 2 papás, mis 4 abuelos siguen vivos. Son una bendición, hermano. Sí. Entonces, digo diverso en el sentido porque, ¿sabes? Más que nada me refiero a lo que son las actividades. Que si Navidad, Año Nuevo, a veces hay riñas porque primero tengo que pasarlo con una persona, con un grupo familiar. Porque es grupo de mamá y grupo de papá, ¿sabes? Están cada quien en su Claro. lado. Me tengo que partir a la mitad para pasar tiempo con la gente de mi mamá, la gente de mi papá, etcétera. Pero bueno, chévere, pues. Lo es importante chévere es que porque puedes disfrutar con todos un Exactamente. poco. soy una persona... Bueno, hoy en día quizá no pasemos tanto tiempo juntos por diversos temas, pues por trabajo, cada quien está pues haciendo sus cosas, pero al final del día sabemos que la familia está ahí, pues, que todos Exacto. estamos ahí uno para otro y si necesitamos la ayuda de X persona, esa persona va a estar ahí sin ningún tipo de duda. Qué bueno, bro. Entonces, o sea, de lo que me contaste, me dijiste que siempre te has vestido así, que ese es tu flow urbano. Cuéntame, o sea, ¿cómo fue ese proceso para encontrar tu flow? Porque, o sea, yo te puedo decir que es algo complicado. Yo Sí. hoy en día, bueno, siento que me he visto bastante bien, pero antes, era Claro. un desastre, bro. Y siento que eso es parte de la- tu creatividad, de la pues, identidad de pintar uno. y de tu identidad, de tu negocio, todo eso. Exactamente. Sí, de hecho, ahora que mencionas la identidad de mi negocio, estoy 100% de acuerdo con eso. ¿En qué sentido?
95% de mis, 90-95% de mis clientes, no digo el 100% porque hay otros clientes que la verdad que a lo largo del tiempo nos hemos manejado por WhatsApp o por redes, etcétera, pero el otro 90 sí me conocen personalmente. Y las personas saben que yo soy un pelado, pues. O sea, la persona que me está trabajando esto es un peladito. Un pelado, porque en verdad yo todavía no tengo 27 años, no llego a 30 todavía, y ellos están conscientes de eso. Y hasta cierto punto, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que eso a ellos como que les agrada o les llama la atención o lo aprecian. Porque normalmente cuando alguien hace negocios, te digo, o sea, digo negocios en el sentido de que la mayoría de los trabajos que yo hago son trabajos que de un valor monetario, o sea, elevado, no son de que 200, $300, la mayoría son Claro, por son encima de las 4 empresas. cifras, exactamente. Y las personas cuando estás trabajando ese tipo de pedido, ¿sabes? Como que esperan cierto trato profesional de la Claro, otra claro. parte. Entonces, cuando se percatan que de la otra parte, o sea, yo, es un pelado de 27 años, no sé, pues yo siento que eso como que los ha dejado varias veces, no impactados, pero como que curiosos, pues, ¿sabes? Porque Claro. no esperan que sea un peladito. Sí, yo siento que es un poco lo que pasa en el mundo de tener negocios y ser joven, Ujú, que al final, o sea, la gente también está como, parte de que pues brindas un buen servicio, ujú, también es como, saben que están como con alguien joven, con alguien creativo, con exacto, alguien que tiene ideas o conceptos o te puede ayudar a manejar algo de exacto. una manera que quizás una persona con más edad no lo No pueda lo... hacer, pues. Porque muchas veces, de hecho, los clientes me dicen que no, que cuál es tu sugerencia, qué me sugieres tú, qué idea tienes tú. Dime si quieres hacer, si a ti te gusta, si tú piensas, perdón, que se puede hacer algún cambio al diseño, a la camiseta, al color de la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces sí ha ocurrido, pues que yo le digo a la persona, yo te sugiero esto, claro, como una sugerencia. El cliente al final es el Ya que al toma la final el cliente es decisión. el que decide. Pero muchas veces sí se da, que escuchan lo que yo digo y de hecho que quedan más satisfechos que con la idea inicial que ellos habían traído, Sí, pues. eso es súper bueno. Por lo menos aquí también eso es algo que pasa bastante con los clientes que nosotros tenemos. Muchos clientes llegan donde mí directamente y es que no, mira, estoy buscando es un proyecto así, Ujú, pero no sé cómo hacerlo, guíame o haz tú la creatividad o claro, etcétera. Y es como parte del desarrollo. parte del proceso. Exacto. Y yo siento que eso es bastante bueno también apoyar a las empresas Claro, jóvenes. sí, sí, sí. ¿Qué más te puedo contar ¿sabes? De mi adolescencia y lo demás? Yo, en tiempo de escuela, lo mismo, o sea, lo mismo que te conté. Era un pelado, no era, dije, uff, el más estudioso, pero gracias a Pero te Dios iba bien, me te iba iba bien, bien. me gradué, gracias a Ok. Dios. ¿Y pasatiempos? Bueno, pasatiempo, yo jugué béisbol como por 10 años de mi vida, desde los 8 o 9 años hasta los 18 o 19 años, aproximadamente como 9 10 años. Y ese era mi pasatiempo, o sea, el Ok. deporte, en esos 10 años de adolescencia temprana hasta ya la mayoría de ¿Nunca edad. te lesionaste? No, lesión que si... Lo más que me llegó a pasar era como algún dolor en el brazo, en el codo, pero una raspadura, una cosa así, pero nada, dije que me doblé un pie, una cosa así, que me quebré una mano, nada, nunca me he quebrado un hueso, mano. Nunca he tenido Buenísimo, no, yo nunca he tampoco, tenido yo un yeso en tampoco. en mi cuerpo. Oh, qué bueno. Bueno, yo sí pasé por unas lesiones No, yo no. serias. 3 Yo, operaciones de rodillas. lo más, lo más que a mí me ha pasado, un par de raspadas en los codos, en las rodillas, un par de brechas en la cabeza, Un par. acá atrás, Normal. pero bueno, normal, O- estamos vivos. ok, entonces, bueno, ya continuando un poco como más para el lado de tu historia y de tu Ujú, negocio, sigue contándome un poco de tus inicios. Me dijiste que usaste la parte de atrás del salón de belleza de tu abuela. correcto. ¿Cómo fue ese desarrollo ahí, ese proceso ahí? ¿Cómo fue? Bueno, gracias a Dios ese espacio estaba disponible porque como te dije, ella lo usaba de depósito. Lo sigue usando de depósito al sol del día ya que yo no estoy ahí, obviamente. Ese espacio estaba disponible y era un espacio bastante grandecito donde yo pude habilitarlo un poco porque tenía algunas divisiones de gypsum que no se me hacían muy útiles y yo sin pedirle permiso, hermano, yo tumbé esa vaina. Yo por ahí tengo fotos de Sin, eso. tú bueno, va Yo, para abajo. un día mi abuela no recuerdo, ella no estaba como de viaje, algo así, no sé si en el interior o fuera del país, no recuerdo. Fueron como 4 a 6 días que ya no estaba en el país. Y Y yo tú dije, aproveché bueno, y si el tumbé esa gato no vaina. está, los ratones hacen fiesta. Exactamente. Yo cruzando los dedos que ya no se fuera a poner nada ¿Y conmigo. qué te dijo cuando llegó? Normal, porque en verdad las divisiones eran un poco innecesarias. Era una división en el medio de las 4 paredes y no hacía nada. Y aparte que, esa es otra cosa, yo siempre he sido como que handyman, tú sabes, Ajá. lo que hago me aseguro que lo hago bien. Entonces lo tumbé ¿Tú mismo lo yo tumbaste? mismo lo tumbé. Yo mismo.
Yo mismo, hermano. Y fue un trabajo complejo porque yo no sabía que esas divisiones de gypsum por dentro tienen las láminas estas de hierro, que eso fue lo más complicado. Claro. Porque eso va atornillado al piso y esa sacadera tornillo. Tuve que ¿Te comprar... metiste en qué película? Me corté y todo, hermano, porque yo, tú sabes, bien grotesco, no sabía que esas láminas de hierro tú no puedes estar manipulándolas así con las manos porque te pueden Claro, cortar. te puede cortar. Incluso me corté un par de veces. Pero la cosa es que el trabajo final quedó bien. Logré tumbar esa vaina. De hecho, el espacio, o sea, pero la división que queda en el piso, la tapé ahí como con un... Ella tenía como... No me acuerdo el nombre de ese producto específicamente. La cosa es que al final ni siquiera eso casi que se veía. La división que queda en el piso... Fue un buen trabajo de Fue un arriba buen abajo. trabajo, correcto. Y nada, ella no me dijo nada. Yo creo como que ella estuvo como impactada de que yo lo hice así de... Este man hizo toda esta vaina en un par de días. Exacto. Y quedó bien. Que lo hice ¿Qué voy a así decir? sin pedirle permiso, pero no, al final no me dijo nada. La cosa es que, bueno, logré habilitar ese espacio un poco más, lo hice más amplio. Y en ese entonces, yo todavía seguía trabajando, pues tú sabes que uno todavía no puede que Soltar, aventarse. exactamente. No puede soltar, ¿cómo dice el dicho? No puede poner todos los huevos en una canasta. Ajá. Entonces, para ese tiempo yo todavía trabajaba en la empresa privada. En ese momento, yo le pedí a mi mamá que me prestara un sencillo. Le pedí a mi mamá que me prestara como $300. No fue mucha cosa. Porque quería comprar la primera maquinita que empecé a usar, o sea, con la que empecé a trabajar. Que bueno, la vendía en Amazon. Tenía un valor como de 200 y algo. Más el Me envío la porque era una traía. máquina pesadita. Y la compré. Ahí en ese cuarto la instalé, la armé. Y ahí empecé a practicar, ¿no? Como te dije, fue un periodo de tiempo como aproximadamente 8 meses, 6, 8 meses que yo estuve ensayo y error, practicando. Como te dije, yo seguía trabajando en Dell en ese momento. Y eso fue, ¿cuándo fueron las elecciones? Fueron, o sea, las anteriores. Fue en el 2000, ¿qué? 2020. No, sí, porque las anteriores fueron 2024. 19. Sí, Ajá. porque la anterior fue 2024. Sí. Cada 5 años. La elección del 2019. Para ese entonces, el tema de esas elecciones era de que no a la reelección. O sea, siempre ha sido, todas las elecciones siempre ese es el tema, pero en ese momento... estuvo más fuerte. Exactamente. En esas elecciones ese movimiento estuvo bien fuerte y que si no no a la reelección. Y yo aproveché como que ese auge que tenía ese movimiento en esas elecciones y saqué par de diseñitos. Brother, cuando te digo diseño, ¿sabes dónde dice los diseños? En Word. En Word, hermano. O sea, no dije Canva. tus primeros diseños fueron en Word. En Word con textito ahí de Word, con las fuentes que traen preinstaladas Word. Dije, ¿cómo se llama? Dije, Word, no Arial, sé qué. una cosa así, exacto. Y bueno, con imágenes PNG que sacaba de internet, tú sabes, que lograba tener una buena calidad y los ponía ahí en el documento, lo trataba de ajustar lo más que pudiera hasta donde Word permite, porque tú sabes que cuando typeas una letra te tumba todo lo demás. Te tumba y te manda para abajo. Exacto. Ahí yo armé los diseños lo mejor que pudiera y bueno, hice diseños con esa temática, dizque no a la reelección. Frases así célebres que iban relacionadas a la política o a las elecciones de ese año. Y fueron como 4 diseños que hice. Y yo las llevaba al trabajo. Chuso, hermano, yo logré vender como 40 camisetas. Ya, está bien. En el trabajo. Bueno, y también a uno que otro familiar por ahí. Personas que me conocían en ese momento. Y logré vender como unas 40, 45 camisetas. Y ese fue como... Ahí fue cuando se me vino la idea como que chuleta, esto lo podría ya empezar como a ofrecer como un servicio. Ok. Y ya ese fue el momento en el que yo decidí como abrir una cuenta de Instagram. La abrí con un nombre bien chivirico. Ahora te lo voy a decir. Ahora te lo digo. Vamos con calma. Por parte. Abrí una cuenta de Instagram. Empecé a subir contenido de trabajo. O sea, pero no eran trabajos de clientes. Sino que eran cosas, proyectitos que yo hacía para practicar. Ok. Para practicar. O sea, en esos 8 meses que me dijiste que estabas como practicando y tal, no era tanto para clientes, sino era tú con la máquina, probando, inventando. Únicamente para poder masterizar el proceso. Para entonces poder como dar ese salto de que, ok, vamos a ofrecer al público. Y a punta de tutoriales de YouTube todo el día y aprendiendo, practicando. Blogs en Google, cosas así. Ok. Y también viendo en redes, pues, porque empecé a seguir cuentas de otras páginas que trabajaran serigrafía en otros países. Yo hablo inglés, gracias a Dios, y debo reconocer
que este tipo de negocio, perdón, o este tipo de técnica, el mercado gringo, o sea, en Estados Unidos, es súper, súper amplio. O sea, en el sentido de, hay muchas empresas que se dedican a eso. Los videos en YouTube son súper buenos, a diferencia de los Sí, está videos muy bien en explicado. español. Exacto, están muy bien No, explicados. sí, hay como una pequeña brecha de contenido Exactamente. entre El contenido el gringo, contenido en inglés y el el contenido contenido en en español, español. El contenido en exactamente. inglés, si uno tiene la posibilidad, si sabe hablar inglés o lo puedes ver Claro, traducido, lo que sea, vas a obtener mucho mejor información de exactamente. eso. Sí, porque lo explican mejor. La forma como se desarrolla en general es Es mejor. mucho mejor. Hay que ser realista. Entonces yo aprendí esto. De hecho, muchas de los insumos que yo uso hoy en día los llamo con su nombre en inglés. Porque no sé, pues como que así me acostumbré Claro, ya la a costumbre del hacerlo, tiempo. pues. Entonces sí, lo estaba practicando únicamente para poder masterizar el proceso. Hasta que ya llegó un momento que sentí como la confianza de que, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ofrecerlo, a ver qué ocurre. Me acuerdo que mi primer cliente fue un primo mío. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Un ¿Quién primo fue mío. tu primer cliente? Mi primer cliente fue un primo mío que se llama Carlitos. En este momento se me olvidó el nombre, pero le decimos Carlitos. Toda la familia dice Carlitos. Él tenía, en ese entonces, él quiso como que sacar una pequeña línea de camisetas relacionadas a como de diseños así de comida y cosas así. Comida nacional. Que se Ok. hojaldra, la salchicha guisada, cosas así. Y él sacó varios diseños así bien, bien bacanos, animados. Y bueno, los trabajamos en ese entonces. Ese fue mi primer cliente, un familiar. Ya después, mi segundo cliente sí fue una persona que me escribió un día de la nada. Chuso, hermano, tú sabes que cuando te llega tu primer cliente, normalmente es algo como que pequeño. Ujú. Un trabajito humilde, ¿sabes? En mi caso, hubiéramos dicho que, no, yo quiero hacer unas 10 camisetas, 5 camisetas. Mi primer cliente, por así decir, bueno, mi segundo cliente, porque ya te dije que el primero fue El un primero fue tu familiar. primo, ajá. Y ese segundo cliente fueron como 200 camisetas. ¡Achá, la bestia! O sea, Tuve, tú me estás diciendo que tú serio, pasaste de serio, un serio. pedido chiquito a que tu Sí. segundo cliente Fueron fueran como 200 200 camisetas, piezas. porque eran como 5 o 6 diseños diferentes. Y cada diseño era como 25 camisetas. Entonces, Wow. entonces, ¿Y cómo fue o sea, el proceso de llevar eso a la realidad? Pues si tú estás claro, empezando y tienes tu maquinita y estás ahí practicando que no sé qué, que voy a ofrecerlo, y de la nada te piden 200, sí. ¿cómo tú haces para manejar todo eso? Mira, gracias a Dios, en ese momento ya yo sentía esa confianza, precisamente por eso te dije que me tomé el tiempo como de aprender bien el proceso, para que no me ocurriera eso que me estás preguntando, y que chuzo, viene un trabajo, ajá, y ahora cómo lo ¿Cómo lo desarrollas. desarrollo? Yo sabía cómo hacerlo. Ya en ese momento yo sabía cómo hacerlo. Claro, eran diseños, perdón, relativamente sencillos. Fáciles de imprimir, fáciles de trabajar. En ese momento, lo que a mí me dificultó fue el tiempo. O sea, el tiempo de producción como tal, pues. Porque, como te digo, eran aproximadamente como unas 200 camisetas. Y yo solamente tenía la maquinita esta humilde que compré por Amazon, que solamente tiene capacidad. Actualmente yo tengo un pulpo ya más grande que me permite trabajar 4 camisetas a la vez. En ese entonces tenía uno que me permitía hacer una camiseta a la vez. Entonces imagínate, lo que hoy en día una camiseta en averaje me puede tomar un minuto de hacer, en ese entonces era como 10, 15 minutos. Una. Claro, entonces si Ahora eso multiplicas eso multiplícalo por por 200, exactamente. Fueron como 2 semanas ahí dándole. Y en ese entonces yo todavía trabajaba en Dell. O sea, que yo lo trabajaba de noche, o bien. sea que era de día trabajando tu trabajo corporativo normal y Correctamente. de noche Y de metiéndole a tu noche negocio. metiéndole a mi negocio. Ese fue como el challenge más grande en ese momento. No tanto la parte del proceso, porque gracias a Dios yo siento que yo lo aprendí bastante rápido. Como te digo, es un proceso un poco extenso, que hay personas que conocen del mismo, pero como que lo dejan ahí, porque verdaderamente sí tiene su ciencia. Entonces yo en ese momento yo sabía hacerlo. Mi challenge más complicado fue la limitación que tenía, pues, por el equipo que usaba en ese momento. Pero la cosa que al final del día logré entregar el trabajo. ¿Se entregó a tiempo? O sea, sí, o sea, yo le hablé claro al cliente que no, esto va a tomar X cantidad de tiempo. Y dije, está bien, Ah, no ok, ya pasa el nada. cliente era consciente de la Ahora, elaboración. sí reconozco, aquí acordándome, hubieron como 2, 3 camisetas que dañé. Dañé porque en ese entonces, parte del proceso cuando tú estás imprimiendo, o sea, esta tinta viene húmeda y obviamente hay una máquina que tú utilizas como para secarla. Yo en ese momento no tenía dicha máquina, porque cuesta dinero. Yo utilizaba una pistola de calor.
Ok. El problema con la pistola de calor es que tú no puedes graduar la temperatura. O sea, El eso calor tira lo y que da. tú, bueno, ahí Exacto, ahí tú lo un mueves. poquito más para atrás, un poquito Exacto, más porque para si lo dejas adelante. mucho tiempo en un spot, lo quemas. Y lo quemas así. Y eso fue lo que a mí me pasó. Me distraía, no sé, haciendo algo o no calculaba bien el tiempo y se me quemaba un poquito la tela. Y bueno, eso fue cosas que desafortunadamente me tocó reembolsar, Son pero cosas uno que aprende. pasan, exactamente. Wow, o sea, ese inicio tuvo heavy. Sí, Un cliente y después un salto grande. un salto grande. Ok, y entonces, ¿cómo nos movemos, o sea, de allá, de ese comienzo, cómo tú Ujú. llegas a donde estás ahora? Bueno, yo he tenido 4 ubicaciones diferentes donde, o sea, ubicaciones de donde he trabajado, pues. Bueno, 5 incluyendo el depósito de mi abuela. Ese sería la primera ubicación, la Claro, ubicación OG. Esa, luego de ahí salté. Mi mamá en ese momento tenía otro espacio disponible, un cuarto por el área de Polo Nuevo. Era un cuarto, de hecho era más pequeño que el depósito de que mi el abuela. depósito te toque. Sí. Pero bueno, ya yo necesitaba como un espacio, digamos que fijo para poder trabajar. Y si mal no recuerdo, mi abuela ya como que estaba medio brava que yo estuviera allá atrás, ¿sabes? Haciendo mi Metido. vaina. Ella como que lo necesitaba, yo creo. La cosa es que, bueno, me mudé a un espacio que mi mamá tenía disponible por Pueblo Nuevo. Ahí estuve como 1 año y medio aproximadamente. Después de ahí, me mudé a otro espacio por ahí mismo por Pueblo Nuevo. Ahí sí estuve como 2 años. De hecho, de hecho, muchos de los videos que tengo en Instagram hoy en día es en esa ubicación. Ok, y espérate, antes de que sigas contando lo de las ubicaciones, Ujú. en ese lapso de ubicaciones, ¿cuándo fue que decidiste dejar de trabajar Ah, cierto, en Dell buenísima para pregunta. dedicarte a tu negocio? Eso se me olvidó. Información muy importante. Em, yo decidí ya dejar de trabajar en Dell como a los 3 meses luego de que había hecho el proyectito este de las camisetas de las elecciones en ese momento. Yo trabajé en Dell año y medio. Ok, Entonces, luego de que tuve esa idea de vender las camisetas y que yo sentí que me fue humildemente bien, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a ver si me va bien con este proyecto que estoy empezando, ¿no? Y decido renunciar. Yo ahí fue donde renuncié. tú te arriesgaste y tú Ahí me dijiste, voy arriesgué. con todo. Pero yo me arrepiento de haberme arriesgado, viejo. Me ¿Sí? arrepiento de haberme arriesgado porque no me salió bien la jugada, dije así de una vez. No, claro, No digo, me salió bien el en ese... proceso de los negocios nunca es lineal y más Exacto. al comienzo es difícil uno establecerse. No me salió bien porque no, obviamente no tenía un flujo de trabajo constante, o sea, un flujo de pedidos o de ventas constante. Entonces, por ende, pues el ingreso no era constante. Digo, el ingreso nunca Claro, es constante, ni al sol de hoy es constante. A lo que voy es que claro. no había ingreso. Ese es el punto. En ese momento Entonces no, ya habías renunciado y había renunciado. y ahora peleando para ver Y el de tiro me dónde salió por la viene. culata. Y entonces tuve que manejar Uber por 6 meses. Wow. Sí, manejé Uber por 6, 7 meses. Para poder, pues, ¿sabes? Solventar gastos, Claro. ¿no? Gastos personales, gastos en general. Tuve que manejar Uber por 6 meses. Y bueno, ya, de hecho, en ese momento ya se estaba acercando pandemia. Ok. Se estaba acercando pandemia. Y bueno, como obviamente todo el mundo estuvo en cuarentena, porque no recuerdo cuánto tiempo fue, año y medio, 2 años, una Sí, cosa como así. 2 años más o menos. Como 2 años. El primer año sí fue que fijo. Yo también, o sea, todo el mundo en cuarentena. Pues ya ese año yo estaba en la universidad y no, o sea, tenía el negocio medio de lado, pues. Ahí de vez en cuando subía una que otra cosita, si tenía chance, porque en ese tiempo estaba viviendo con mi abuela. Ok. Si tenía chance de irme a donde mi mamá, donde tenía mi espacio de trabajo, iba, hacía una que otra cosa, aprovechaba y subía contenido como para no dejar la página de Instagram dead. Pero lo mismo, no había trabajo, nada más era contenido como tal o práctica. Luego ya empezaron a abrir los bloques esto o sea, para dar que salvoconductos y Ajá. lo demás. Y yo recuerdo que el segundo bloque, algo decía, dije no sé qué cosa, industria textil. Yo dije, chuzo, yo aproveché para sacar mi salvoconducto, viejo, para poder salir, porque Claro, para imagínate, poder salir. tuve que sacarme aviso de operación. Ahí saqué mi aviso de operación. Por la Ok. necesidad de que te pedían aviso de operación para sacar tu poder el salvoconducto. salvoconducto. Entonces yo saqué mi salvoconducto y bueno, ya me podía movilizar. Y en ese entonces empecé a hacer
lo que mucha gente hace, tanto en el inicio como en una práctica que deberías hacer de forma constante en tu negocio, que es buscar clientes, o sea, tú buscar los clientes. Yo iba donde Exacto. los clientes físicamente y les entregaba, les traía muestras de cosas que había hecho anteriormente, que no eran tan bacanas como ahora, pero bueno, algo era, ¿no? Fui a varios tattoo shop. Recuerdo que hay un tattoo que se llama Monkey Studio Tattoo o Monkey Ujú. Tattoo Studio, una cosa así. Ellos hicieron un trabajo conmigo y yo iba allá físicamente al estudio. Yo le decía que no, buenas, que no sé qué, que aquí le traigo estas camisetas, que yo trabajo serigrafía, por si O acaso sea que usted ese fue como tu método de publicidad. en ese Ir tú momento. directamente hasta allá y presentar tu trabajo. Fui a varios lugares, fui a un total como de 8 lugares diferentes, como 2 o 3 estudios de tatuajes, porque yo sentí, en ese momento yo tenía la idea de que, sabes que normalmente los tatuadores son buenos dibujando o ilustrando, Ujú. tienen que serlo. Claro. Y yo dije, bueno, si voy donde esta gente, muy probablemente las ilustraciones que quieran hacer son llamativas. Entonces eso es algo que ayuda mucho como de vender el producto, pues que el diseño como tal sea llamativo. Porque el proceso es básicamente el mismo, independientemente de la dificultad de la ilustración. Varía Ujú. un poco, pero es básicamente el mismo, el proceso. Pero lo que cambia, que lo que hace que una camiseta se vea llamativa, es el diseño como tal. Claro. Los colores y Entonces tu todo lo idea demás. fue que más por los tatuadores porque la destreza que tienen. Exacto, porque normalmente en su mayoría son buenos ilustrando. De hecho, muchos dibujan, ilustran, son diseñadores, etcétera. Y yo, bueno, dije, voy a aprovechar esta idea. Voy a ir a un par de estudios de tatuaje aquí en Panamá. Hice como 2 trabajos para algunos estudios. Y bueno, ahí poquito a poquito ya seguía habiendo pandemia, pero bueno, ya las personas tenían sus salvoconductos. Ahí me iban saliendo uno que otro trabajito, ya, esos eran trabajos humildes. Yo no sé qué pasó al inicio, mano. Eso salió, eso fue De la nada fue una un bendición que te ángel, un cayó. ángel que me cayó ahí. Entonces ya poco a ¿Tú crees en poco, Dios? sí, Ah, ya. obvio, Fue Bobis. eso. Poco a poco iba llegando trabajo. Me decía que me veía en Instagram o que fulanito refirió, etcétera. Y ahí, gracias a Dios, eso era en pandemia. Yo siempre, cuando cuento esta historia de que cómo empezó todo, siempre hago énfasis, perdón, en el hecho de que justo estando en pandemia, irónicamente, yo siento que mi negocio empezó a surgir. A florecer. Exacto. Pero tú sabes que mucha gente, todo lo contrario, que en pandemia mucha gente Fue para abajo, fue sí. para abajo. Yo no, yo al contrario, me empezó a llegar más trabajo, clientes, o sea, quiero utilizar la palabra interesantes, pero lo digo en el sentido de que clientes que sabes que tienen algo, pues. O sea, son personas que, influyentes y cosas así. Me llegó un trabajo, me llegó un pasiero que yo siempre digo también al sol de hoy, ha sido una de las personas que más me ayudó a mí en su momento como a crecer, pues. A tener una exposición más grande en redes. A un fotógrafo que saben que Wasaiza. Ajá. Bueno, Jorge Isaac. Yo le hice un trabajo a ese brother hace como 4 años atrás. Unas impresiones de una foto que él tomó en Plaza Mirage, por allá por El Dorado, así que en blanco y negro. Se hicieron unas camisetas de ese trabajo. Y ese fue también uno de los trabajos en mis inicios que fue como era una foto, era una impresión fotográfica. Y eso, bueno, tiene un proceso un poquito más delicado, a diferencia de algo como esto, que es como más plano. Ujú. Cuando es una fotografía, sabes que hay luz, sombra, etcétera, es un poquito más complejo. Y dije, chuleta, tengo que asegurarme que me salga bien, porque este Claro. man, o sea, no le puedo quedar mal. La cosa es que, bueno, el trabajo quedó bien, quedó muy bien. Y nada, ahí Chabro me ayudó a tener como una mayor exposición en redes, pues. El man me reposteaba las historias, yo le etiquetaba, etcétera, etcétera, hacíamos videos. Y de ahí me llegó más gente. Dije, oye, vi el Ok. trabajo que le hiciste a fulano, me gusta, etcétera, etcétera. Y el efecto de bola de nieve, así. Claro. Y Ahí entonces, poco a poco, siempre te apalancaste también de las redes sociales como para empujar tu negocio. tal cualmente. Ok. ¿Y le metías publicidad o todo era orgánico? ¿Cómo distribuías eso? En su momento sí pagué publicidad. Pagué Ok. publicidad. No recuerdo cuántas veces pagué publicidad, pero sí lo hice una buena cantidad de veces. Agarraba un post o un video mayormente que yo sentía que era un trabajo interesante, como te digo, un trabajo que llamara la Claro, ya atención. eso era lo que le Ahí apostabas. le apostaba, exacto. Le metía, a veces lo hacía que si 2, 3 días, a veces metía una pauta de una semana, 2 semanas, lo que pudiera hacer en el Claro, momento, lo que pues. fuera en el momento. Exacto. Pero mira, ahora que me haces esta consulta, sí lo hice, pero no le gana definitivamente a los clientes orgánicos.
No, Porque, jamás le gana lo que va del boca en boca, de un buen exactamente. resultado, un buen producto final. Porque en su momento sí pagué por ads en Instagram y eso, pero en verdad lo único que salía de ahí era que seguidores. Ujú. Uno que otro trabajo, pero no era nada como que wow. No era de que, oh, que me llegaron 5 trabajos de este video que le metí dinero, pues. Claro, en cambio, un solo video orgánico sí te puede traer 5 Exactamente, trabajos. exactamente. Y de boca en boca. Yo siento que al sol de hoy, la mayoría de mis trabajos, inclusive de los que me llegan hoy en día, son referidos. Siempre me escriben que, oye, me refirió fulanito de tal. No sé qué, vi el trabajo que le hiciste a fulanito de tal. Y así sucesivamente. Wow. Entonces, seguimos hablando de el proyecto de el fotógrafo. Correcto. Él fue como que ese primer cliente, no sé, vamos a decir una persona conocida, porque en verdad el brother tiene su influencia. Sí, Hay que claro. reconocerlo. Eh, y él me llegó, no sé, honestamente no recuerdo si él me dijo que vengo referido de alguien o qué, pero la cosa es que él me contactó, me enseñó lo que quería hacer, hicimos el proyecto, era, como te digo, una impresión de una foto que le había tomado de Plaza Mirage en su momento, porque bueno, Plaza Mirage yo creo que se nota. Yo creo. ¿Sí está? No, creo que sí. X, la Pero cosa es ajá. que, ajá, se hizo el trabajo quedó muy bien y yo obviamente aproveché y subí fotos y videos de todo eso, de cómo era el proceso y demás. Y ya de ahí, pues poquito a poquito me vino llegando más trabajo. De ahí fue bola de nieve todo lo que vino. Exactamente. Y ahí me llegaban, vamos a decir, clientes que, o sea, más pudientes, etcétera. Y todo eso era positivo para mí, pues, porque entonces esa persona refiere a otra persona y así Y así sucesivamente. se va, claro. Y entonces, o sea, eso va unido con lo que me habías contado de cómo ibas moviéndote de locaciones. O sea, cómo terminó ese proceso. Ujú. Me contaste de 2 locaciones. Sí, el tercer lugar donde estuve ubicado, que fue en Pueblo Nuevo, que como les comentaba, de hecho muchos de los videos que tengo en mi página de Instagram actualmente es en esa ubicación. Ahí estuve como 2 años ahí. Ahí fue cuando compré, yo tengo, la máquina que tengo actualmente, antes de esta tuve otra, y esa para atrás fue la que tenía en Amazon. O sea, he tenido como 3 máquinas diferentes. Ok. La segunda que tuve la compré estando en esa tercera ubicación. Era una máquina con mayor capacidad, me permitía trabajar más camisetas a la vez, mayor colores, etcétera. Esa la compré estando en ese spot en Pueblo Nuevo. Ahí en Pueblo Nuevo, chuzo, hermano, tuve bastante chamba. Bastante chamba. Ese fue el Trabajos lugar. grandes, trabajos muy grandes. Eh, de los clientes que recuerda así por encima que te puedo mencionar, o sea, clientes, vamos a decir marcas reconocidas, pues. En su momento le hice un trabajo a Heineken, que ahí por ahí también lo tengo en Instagram. Hizo un trabajón para cerveza cristal, unas Ok. bolsas, que eso también lo tengo por ahí. Todo eso fue en ese momento, estando ahí en esa Estando ubicación. ahí. Hice buenos proyectos ahí y bueno, tuve bastante trabajo al punto que ya en verdad la ubicación se me quedó pequeña. En general, tanto por como son pedidos grandes, sabes que eso viene empacado en caja y caja encima de caja se va consumiendo espacio. La máquina que había comprado era más grande, así que me ocupaba mucho más espacio. Claro. Adquiría que si tinta, más equipo, pues equipo en general. Claro. Llegó el punto que ya ese spot se me quedó pequeño Y llegó el y momento de llegó el momento moverse. de moverme a la ubicación donde estoy actualmente. Ok. ¿Dónde Que estás eso, actualmente? yo estoy ubicado en Centro Comercial Siglo XXI. Eso es por Ok. Plaza Edison. Ah, ok. Por el área de Plaza Edison, en la Juan Pablo II. Tengo ahí ya 3 años ahora en abril. 3 años. Cuando me iba a mudar a ese spot, lo mismo, sentía que era como es una nueva Un nuevo experiencia de comienzo. chuzo, me tengo que arriesgar, porque tú sabes, alquiler, etcétera, Y hay claro, a par lo de mejor un gastos. espacio más grande, un alquiler Exacto. más Es como el alto. triple de grande de lo que tenía anteriormente, pues. Entonces el alquiler, todo lo demás. Aparte que, sabes que al inicio cuando uno se muda a un lugar nuevo, yo sé que tú sabes, hay que acondicionarlo, que Y si esa es la parte más pintar. complicada. Exacto, entonces eso es plata, que si pintar, que si aire, cosas así, pues. Acondicionarlo
a lo que tú necesitas. A lo claro, que y uno también necesita. a tus gustos, pues que Exacto. vaya de la mano contigo. Esa, Sí. esa, esa, cuando tú dices que a tus gustos es algo importante, porque el espacio donde yo estoy ahora mismo, mano, cuando me lo entregaron, eso era una posilga, viejo. O sea, no lo digo en el sentido que estaba sucio ni nada, pero la distribución que tenía en ese momento, para nada que me No, no era gustaba. nada funcional. Era un diamante en crudo, pero había que trabajarlo bastante, Ok. viejo. Eso fue un proceso bien Sí. largo. Yo siento que eso fue lo mismo aquí. O sea, cuando yo abrí la puerta de este local, cuando lo vine a ver, hermano, esto estaba Sí. en blanco. O sea, nada de lo que tú estás viendo ahorita estaba. Y no había ni luz, no había aire acondicionado, No, porque no. claro, cuando te dan un local te lo entregan, normalmente te lo entregan así, sin Sí, nada. entonces fue reacondicionarlo todo y ponerlo también como darle Al vida, gusto, pues tú pues. tienes esa visión y tú dices y que Claro. bueno, yo veo que aquí puedo poner esto, lo Sí. otro, no sé qué, y o sea, pasa el tiempo y cuando abres los ojos, tú dices y que ya, ¿cómo lo hice? Acondicionar mi espacio fue una misión como de un mes, viejo. Una misión bien larga, porque primero las paredes tenían un color horripilante, hermano. Tenían un amarillento pastel como con naranja. Ahí anteriormente había que una escuela de idiomas. Ok, Entonces, ¿sabes? Tenía como un sus layout colores así bien... pastelitos así. Ajá, de que bien salón de clase de escuela. En un color como amarillo, eso iba para afuera. El color de las paredes iba para afuera. Nuevamente me topé con divisiones de gypsum que a mí no me funcionan. Quizá para gente que tiene oficina y todo lo demás sí, pero a mí no. Yo necesito un espacio básicamente Amplio. cuadrado, amplio, que no tenga ninguna obstrucción en el medio ni nada para poder caminar libremente. Por mi flujo de trabajo, por el equipo que yo utilizo, etcétera. Así que toda esa pared de Gibson adivina para Pa' abajo. abajo. Y ya tenía experiencia. Así que en esta vez sí fue un poco más sencillo. Pero fue más extenso porque era buca pared que había que tumbar, mano. Yo recuerdo que fueron como de las bolsas estas jumbo de basura grande. Total como 15 bolsas Allá llenas la de gypsum, bestia. brother. No, Llenas de mira gypsum. que yo casualmente estoy que quiero tumbar una pared aquí, chat, estoy pensándolo 3 veces Sí, porque... es que no, pero en tu caso está complicado. Porque es que, bueno, no sé. La cosa es Sí. que eso, el techo, había un cielo raso que tampoco me gustaba para nada. No estaba en un estado muy bueno, se veía ya feíto y yo dije, ¿tú sabes qué? Pa' Para abajo abajo también. también. Actualmente el techo mío está crudo, pero está pintado. Pero Ok. está crudo, tiene un acabado así como industrial, pues que está bien de modita Está hoy en bien, día. sí. Así que, y adivina todo eso lo hice yo, hermano. Yo, un primo, un pasiero, y bueno, ahí me dieron un par de manos. Y ahí le metiste la mano. Exactamente. Wow. Y eso, o sea, todo ese proceso fue al comienzo y ahí has estado Y todos desde estos tres entonces años. estoy ahí. Sí, yo empecé esa remodelación 2026, 25, en el 2023. En el Ok. 2023 empecé esa remodelación como para... No, fue como para mayo por ahí. Así que sí, fue un mes. Yo empecé eso como en mayo, como te digo, fue un mes de tumbar eso, pintar aquí, pintar allá, limpiar aquí, limpiar allá, poner luces, porque obviamente las luces que había estaban en el cielo raso. Y como tumbé el cielo raso, las luces no funcionaban. Instalar luces, aire acondicionado. Yo empecé a mudar en julio del 2023. Y ya como en agosto ya yo estaba operativo. O sea, así que imagínate, yo firmé contrato en abril. Creo que me dieron 1 o 2 meses de gracia, precisamente por el tema de lo que tenía que Claro que había acondicionarlo que yo mismo. acondicionarlo. Y bueno, ya como para julio o inicio de agosto ya yo estaba operando ahí. Buenísimo. Sí, creo que eso es una parte importante de contar porque Claro, a veces la gente te ve en la actualidad y ve el resultado final y sí. piensa que todo ya estaba así. No, que va. No, hay bastante Si tú proceso ves un detrás antes y de eso. después, tú piensas que es un local, es el local de más arriba. Eso no es Que aquí. no, eso no es Es aquí. otra plaza. Ey, pero qué bueno. Y ya, o sea, yéndonos más para la actualidad, Ujú. ¿cómo es tu día a día ahora en tu negocio después de tantos años? Eh, Mi día a día depende. Claro, porque sabes que hay semanas más ocupadas que otras. Claro, Hay semanas que tengo más pedidos, hay otras que están un poquito más suaves. Pero normalmente es lo mismo. Por ejemplo, por así decir, mi rutina, pues al sol de hoy, yo siento que no tengo como una rutina como tal. Depende del ok. día, lo que uno tenga que hacer. Pero mi rutina más que nada es, si tengo que mandar alguna cotización, trato de hacerlo lo más temprano posible para que la persona, en lo que yo me ocupo haciendo alguna otra cosa, ya la persona me respondió quizás 2 o 3 horas, esto está bien, esto está mal, etcétera. Cotización y bueno, ya de ahí yo siempre trato de estar en producción, o sea, imprimiendo como tal a eso de las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana para terminar por lo más temprano posible. Pero vuelvo y te repito, no tengo una rutina como tal porque todos los días y todas las semanas son diferentes. Hay algunas semanas que son más ocupadas que otras, una semana un poco más suave,
hoy tengo que hacer limpieza, mañana sí que full producción, entonces el miércoles aprovecho y me pongo al día con cotizaciones, etcétera. Yo soy un equipo de una persona. Un equipo tú contra el mundo. Sí, pero bueno, esa es una de las cosas que sí me gustaría mejorar. Ok, no, digo, al final es bueno también a veces como liberarte un poco de la Claro. carga de trabajo. Claro. Sí, yo siento que esa fue una de las primeras cosas que traté de hacer, pues. Y hoy en día, bueno, yo Delegar. siento que sí, siento que me ha funcionado bastante. Sí, yo esa tarea es una de las cosas que me hubiese gustado como meterle más enfoque o o más importancia, perdón, desde un inicio, más temprano, pues. Tener como un equipo de trabajo, pues. No necesariamente de 5, 6, 7 personas ni nada por el estilo, pues, Claro. pero no sé, 2, 3 personas que me ayuden, ¿sabes? A poder ser más eficiente, trabajar más rápido, fulano se dedique a esto, fulano se dedica a aquello y hacer un flujo de trabajo Claro. más amplio. Digo, pero al final tu método te funciona y es lo que sostiene la empresa hoy en día. Exactamente. Ok, y también más de la actualidad, vi hace poco que fuiste a un taller en Colombia. Colombia, sí. Eso fue en enero del año pasado. En enero del año pasado yo fui a Medellín, porque en Medellín se lleva a cabo un evento que se llama Colombia Tex, Ok. que es de textil. Es un evento de la industria textil que, bueno, muchas personas que pues quizás se dediquen a esto lo conocerán. Es en enero en Medellín. Todos los años lo dan. Este año también se hizo. Pero sí, las máquinas que yo utilizo actualmente, el pulpo que utilizo actualmente, yo se lo compré de una empresa en Medellín. Ok. Yo viajé a Colombia en el 2023, el año que estaba haciendo todo la destrampación ahí en mi spot. Viajé a Medellín ese año porque yo había visto una empresa en Instagram que vi que se dedicaba pues a vender máquinas de serigrafía textil. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? Déjame organizarme, voy a ir para allá porque me gustaría verla. Porque bueno, obviamente lo que es el cambio de moneda de dólar a los pesos colombianos nos favorece a nosotros. Claro. Y bueno, las máquinas eran bastante económicas comparándola a una máquina de la misma configuración, pero que si fuese americana, que básicamente es el doble del costo. Entonces yo dije, tú sabes qué, déjame ir para allá. Y fui a Medellín, me reuní con la persona, el dueño de esa empresa, y compré esa máquina. Pero entonces, como al año y medio, esa misma persona me invita a ir al evento acá en Medellín. Porque bueno, ya yo se lo había comprado, yo tenía como un año y medio trabajando full con el equipo de él. Ujú. Y él me veía ahí en redes y tal. Y entonces ellos van a ese evento, obviamente a promocionar sus máquinas, Claro. a que la gente las vea en persona. Y me invitó que fuera allá pues a imprimir en vivo en una de las máquinas que él O ofrece. sea, ¿y qué tal esa experiencia? Pretty loco. Es bien chévere que, no sé, pues que la gente como que te vea y poder exponerte así, pues, ¿sabes? Poder darte a conocer. Conoces mucha gente de todos los países. Allá va gente Claro, de México. bastante networking. Va gente de Brasil, exacto. Va gente de todos lados. De ahí mismo de Colombia. De hecho, hubo como 2, 3 personas que me dijeron que, oye, yo te sigo en Instagram. Así yo, Increíble. miércoles. Yo no sé quién es la persona, obviamente, pero cuando te dicen eso es como que... Qué lejos he llegado y a veces Exactamente, ni yo pues. mismo me doy cuenta. Exacto. Entonces, es bien chévere. Fue un evento bien chévere. Había bastante personas por ahí. Igualmente en Instagram tengo fotos de eso. Hay una foto que yo estoy como trabajando ahí en la máquina y justo atrás mío hay un público como de 25 personas prestando atención a lo que yo estoy haciendo. Y es cool, pues es cool. Y bueno, uno aprovecha y visitas el país. O sea, qué chévere. Y una pregunta que me surge por lo menos a mí, porque me da curiosidad, o sea, Ujú. ¿cuál es el pedido más grande que tú has hecho? El pedido más grande que yo he hecho han sido 350 piezas. Bueno, no miento. Tuve un pedido más grande que ese que fueron 575. Pero es que estaba Ok. dividido en diferentes productos. Era un pedido que el cliente pidió de que camisetas, abrigos, unas gorras y unas bolsas. Entonces, entre todos esos productos eran 575 piezas. Eso fue un billetón. ¿Sabes? Son esos Claro. trabajos que cuando tú recibes el pago, chuzo, loco. Valió la Sencillo. pena Exacto. todo el esfuerzo hasta ahora. Exacto. Únicamente dije camisetas como tal, sí, el que te mencioné a un inicio, dije 350. Y muy irónicamente graciosamente, ese pedido fue hace como 3 años, viejo. O sea, ni siquiera estaba en el lugar donde estoy ahora mismo. Ujú. Era cuando estaba allá en Pueblo Nuevo, apretado ahí. Chuzo, que esas cajas no, llegaban hasta el techo, hermano. Una encima de otra. Y salió el pedido. Pero salió el pedido, sí. Pero sí, dije, en total de piezas, 575 piezas. Y todo tú solo.
Bueno, no, lo que pasa es que yo cuando son semanas ocupadas, yo tengo un primo que lo llamo y me viene y me ayuda. Ah, Viene y ok. me ayuda, me da la mano ahí para trabajar más rápido. Depende del flujo de trabajo. Buenísimo, buenísimo, bro. Entonces, nada, visión a futuro, ¿cómo te ves? ¿O qué proyectos tienes? ¿Qué podrías contarnos un poco de eso? Actualmente, una de las cosas que yo tengo, o sea, que tengo pensado, que me gustaría hacer, es ampliar los servicios que yo ofrezco. Ok. En el sentido de que, como te dije, yo trabajo serigrafía, hago bolsas, gorras, abrigos, camisetas, todo tipo de camisetas, manga larga, manga corta, crop top, lo que sea. Pero algo que me gustaría ofrecer es bordado. Ok. Bordado. El tema con el bordado es que, bueno, esas máquinas de bordar son mucho más costosas que las máquinas de serigrafía. Claro. Súper más costosas. Entonces, esa es una de las cosas que sí tengo pensado, pues, implementar lo más pronto posible. Me gustaría poder empezar a ofrecer servicio de bordado. Hay otras cositas que hay de grabado láser también, que me llama mucho la atención. Y eso es lo que tengo pensado así más o menos. Aparte de que, bueno, me gustaría expandir también, poder adquirir una máquina nueva y ya definitivamente traer quizás dos personas que me ayuden a trabajar, pues, Claro, a delegar un poco. en el área, ya sea en el área de producción o en el área, ¿sabes? La parte detrás de escena, que si Atención al la atención al cliente, cliente. venta, que es el marketing. Una de las partes que yo he querido delegar hace años, pero no lo he hecho, no sé por qué, es la parte de edición de video, viejo. Esa parte no me gusta, no, Bueno, no. ya sabes que estamos Mus Estudios a la orden. Yo hace rato, exacto, yo hace rato he considerado, de que chuleta, ¿será que yo busco, sabes, como una de estas empresas que prestan el servicio de edición para que me editen y eso? Porque yo sé que todos sabemos que hoy en día tú tienes que estar activo en las Claro, a redes. la vanguardia. Entonces, la parte de edición de video me hierve la sangre, mano. Me hierve la sangre. O sea, Es un sé hacerlo, tengo un proceso. conocimiento básico de cómo se hace, pero no es algo como que yo disfrute y que, voy a hacerlo, ¿sabes? Lo hago obligado, porque sé que lo necesito hacer. Claro. A diferencia de grabar sí me gusta. Pero no te Porque gusta sabes que son editar. dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Digo, todo depende, ¿no? Hay gente que le gusta más editar que grabar No, que y por va. ahí se va. Entonces, esa es otra de las cosas que pronto tengo que ver cómo resuelvo, ya sea si contratando una empresa externa para que se me encargue de eso, o si quizá me consigo una persona que me trabaje part-time. No he logrado sentar cabeza en ese Claro, tema como a específico. buscarlo. Exacto. Pero estoy consciente que esa es una de las cosas que tengo que pronto hacer, pues, para mejorar más. Qué bueno, qué bueno. Entonces, creo que un mensaje que le quieras dejar a la gente que te ve, que quizás tú no lo crees, pero te pueden ver como un ejemplo. Claro. Y ya después de haber escuchado toda tu historia, pues, ¿qué mensaje le dejarías a las personas? Bueno, es un mensaje general, o sea, no, o sea, lo digo más que nada para un público no joven, ni viejo, ni nada. Lo digo en general, personas que tengan como que ese deseo o esa idea de querer hacer algo por ellos mismos, que lo hagan, o sea, que se atrevan a hacerlo. Claro, obviamente es un proceso complicado, es un proceso largo. No te estoy diciendo que vas a tener éxito 1 o 2 años. Puedes tenerlo dependiendo de la forma como tú te organices, pero en su mayoría de los casos el éxito toma tiempo, o sea, como unos 3, 4, 5 años en adelante. Pero si no te arriesgas, pues nunca vas a saber lo que puedes lograr, nunca vas a saber a dónde puedes llegar. Y nada, eso es todo. O sea, que se arriesguen, que confíen en ellos, que se eduquen, o sea, que vean, que se eduquen en lo que sea que quieran desempeñar para que, pues, Dios mediante pueda realizarlo bien. Excelente, bro. Gracias por venir. Gracias por la invitación, hermano. ¿Y a quién te gustaría ver sentado en esa silla? ¿Para quién? Yo tengo un parciero que yo lo respeto mucho porque también es un emprendedor que, man, tú sabes, decidió dar ese salto de fe. El man se llama José Morales. Ok. Él se llama José Morales. Un parciero que estaba conmigo en la escuela. Y dentro del grupo de los panas, él creo que es el único que, tú sabes, que como te acabo de decir, decidió dar ese salto de fe y hacer algo ¿A por qué él se mismo. dedica? Pues el brother tiene un negocio de catering. Más hace Ok. catering, va a eventos y cocina en el evento, bien bacano. Y chuzo, y su cocina se ve bien buena. Su cocina se ve bien buena. El negocio de brother se llama La Brasa PTY. Duro, duro. Entonces, sí, Vamos a José tomarlo en cuenta Morales, para yo lo admiro bastante. Él es duro, vamos a tomarlo en cuenta para los próximos episodios. nítido.
Eso ha sido todo por el episodio Seis. número 6. Correcto. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.